20 minutos. Buenos días, Marilena. Muy buenos días a todos. Miren, hemos logrado avances en la lucha contra el tráfico de drogas, yo diría que sí. Ahí están redes y laboratorios desmantelados, enormes cantidades de drogas incautadas, acuerdos y programas de colaboración como países, podemos citar Estados Unidos, por ejemplo, e instituciones y organismos. Ahí está la DEA y la ONU. Personas extraditadas y la lista es larga. Sí, hemos tenido avance. Hemos tenido avances en cuanto al tratamiento y la inversión para poder reeducar a esas personas víctimas del consumo. Yo diría que no, que hemos retrasado, no, hemos ido hacia atrás, hemos retrocedido. Y esto es muy alarmante, tomando en cuenta que cuando uno habla con expertos en el área, todos mencionan que ha habido un consumo significativo, de un aumento en el consumo de drogas significativo en los últimos años. Dice, no tenemos estadísticas actualizadas, pero esto es una realidad. Consumo de cocaína, de crack, de éxtasis y fentanilo también. Aunque las autoridades en un momento dado han dicho que no, pero han habido médicos que tratan a estos adictos y dicen que sí, que se está consumiendo aquí fentanilo, quizás no en grandes cantidades como lo que pasa en otros países. Julio hablaba de esto, de que ha de ser uno de los principales problemas de Estados Unidos, cómo se está destruyendo esta sociedad por el consumo de fentanilo, pero sí, está aumentando. Todos sabemos también de las limitaciones económicas de esas instituciones que tratan a los enfermos, a los que han caído en adicciones de drogas. Esto es una realidad. Y muchos conocen también lo costoso que es un tratamiento. Hay algunos que tienen la posibilidad de enviar a sus hijos a Costa Rica, a Estados Unidos, a un país europeo, pero hay otros que no, los envían acá y eso es un dineral. Solo una persona con muchos recursos puede costear un tratamiento de varios meses. ¿Y por qué digo esto? Porque yo invito a la procuradora, doña Miriam Germán, que es una profesional a quien yo particularmente respeto mucho, admiro, y en términos humanos la considero una persona muy sensible, para que evalúe los planteamientos que hace Hogares Crea Internacional. Yo no sé si ellos están correctos o no, hay que investigar lo que dice la ley y todo eso, pero creo que es importante escuchar estos planteamientos. ¿Y qué dicen ellos? Que se están violando sus derechos. ¿Por qué? Porque se está aplicando la retroactividad a la ley. Ustedes saben que lo de la ley de activos se modificó el año pasado y se crea un instituto que se encarga de la custodia, el título es bien largo, pero básicamente se encarga de la custodia y la administración de estos bienes incautados. Entonces, ¿qué plantea Hogares Crea Internacional? Que hay una serie de casos juzgados ya, con una sentencia definitiva ya, previos a la modificación de esta ley. Y en esos casos se está aplicando la modificación de esta ley del año pasado. Entonces, estos bienes pasan al instituto y no se entrega el 15% correspondiente a estas ONGs que se encargan del tratamiento de los adictos. Yo creo que está muy claro eso. Tengo todas las modificaciones de la ley, pero eso es muy complejo. Pero yo creo que ese es el planteamiento principal. Entonces, yo creo que es importante que el Ministerio Público, la Procuradora personalmente, responda a esto. ¿Realmente se está violando este derecho? ¿Realmente estos casos ya juzgados antes de la modificación de la ley, ese dinero, ese 15% no se le está entregando, se le está negando a esas instituciones? Recordamos, por ejemplo, el año pasado que, bueno, la Procuraduría entregó 391 millones de pesos a varias instituciones. Y esto en base a la distribución establecida antes de la modificación de la ley. Esta suma es por el decomiso de bienes inmuebles que pasaron al Estado por sentencias definitivas e irrevocablemente juzgadas en casos de narcotráfico, lavado de activos en diferentes jurisdicciones del país. Y esto se entregó, como decía la ley, un 25%, por ejemplo, al Ministerio Público, al Consejo Nacional de Drogas, DNCD, creo que la policía también, y hay un porcentaje, el 15%, que es entregado a diferentes instituciones
que trabajan con el tratamiento para personas que han caído en adicciones, como Hogar CREA Internacional, Comunidad Hermanos Unidos en Cristo y Hogar CREA Dominicano. Entonces, es importante que la Procuraduría responda a esto, pero además también que todos pensemos como sociedad qué estamos haciendo con las víctimas del consumo de drogas, sobre todo pertenecientes a familias que no pueden costear esto. ¿Nos vamos a quedar así, cruzando de brazos? Vemos cómo se está destruyendo nuestra sociedad. Este consumo destruye personas, familias, proyectos y sociedades. Agrégale, María Elena, a los ludópatas también, que es cundido de ludópatas en este país. Así es. Son una pandemia. Una pandemia. Sí, y muchos aprovechándose de esa adicción. Ay, sí. Entonces, eso por un y lado. esa cantidad de bancas. Por otro lado, muy serio lo que está pasando en las escuelas. Oh. Ministro de Educación, Ángel Hernández. Yo entiendo perfectamente lo que usted dice. No deben generalizar. Hay muchos profesores serios. Porque 2 o 3 cometan errores, no tienen que juzgarlos a todos. Sí, señor ministro, pero oiga, que ya se hable de 3 maestros con nombres y apellidos, o sea, 3 que han violado, han acosado niñas de 13, de 11 años en una escuela en San Pedro de Macorís. O sea, la situación es grave. O sea, hablábamos hasta hace poco de 2. Uno que ya se entregó y el otro que está prófugo. Pero entonces ahora hay otro. No se habla de violación en sí, sino acoso sexual. Y todo se supo por la denuncia de la madre que fue a la unidad de violencia de género y delitos sexuales de San Pedro de Macorís. El profesor le enviaba mensajitos, le enviaba fotos de su parte. Lo podemos decir Dios así, mío. todo el mundo entiende. Le Dios decía mío. que ella, una niña de 12 años, que ella se veía muy bien y muy grande, que ella no aparentaba esa edad. Imagínense una adolescente con baja autoestima. Bueno, la madre se ha ocupado, la madre fue, pero en todas las familias hay problemas o económicos o de lo que sea. Y encontrarse con una autoridad, un profesor que le eleve esa autoestima. Y dicen, según la denuncia y según las informaciones que se tienen y las acusaciones, él salía con ella y una amiguita y entonces le tocaba los senos, la besaba y luego le daba dinero a la amiguita para que le comprara dulces y otras cosas como un premio por permitir eso. Esas son las acusaciones. Entonces uno se pregunta, ¿cómo esto se permite? O sea, tolerancia cero, hay que ser psicorrígido con este tipo de conductas. Y esto no se da en un día, esto se puede prevenir, esto se puede detectar, pero para eso tiene que bajar una línea desde el Ministerio de Educación. Si estamos buscando excusas, no, que eso no es tan común, no, que están exagerando, que hay un código de ética, no vamos a resolver el problema. Ahí hay cómplices. Si eso se da, o sea, muchas personas lo vieron, entre maestros, directores, los coordinadores, los orientadores, psicólogos, muchísimo personal, gente que está ahí cobrando con nuestros impuestos. Entonces, por favor, ministro, no siga buscando excusas. ¿Qué van a hacer para evitar eso? En el caso de los 2 primeros que fueron acusados, se dice que había una relación como de 3 meses, dicen algunos, y otros de 1 año. ¿Cómo es posible? Antes de terminar, el 1 de diciembre, y paso a otro tema, el 1 de diciembre ya todos los botellones de agua que están en la calle, que están fuera de la parte del colmado, tienen que estar protegidos, no pueden recibir rayos solares. Ya Proconsumidor, ustedes recuerdan, se hizo un acuerdo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el plástico expuesto al sol emite unas sustancias tóxicas que según algunos dicen, esto no está demostrado algo, pero que según algunos contribuye al cáncer. Son sustancias cancerígenas. Y se hizo un acuerdo. Estos botellones no deben estar expuestos al sol. Hay algunos que los tienen en el interior, esos no tienen problema, pero hay otros que los tienen en el exterior y se comprometieron a cubrirlos. Pero el consumidor dio 3 meses en principio. ¿Y qué pasó? Ay, no, que no estamos listos, por favor, necesitamos un plazo mayor, una prórroga, 30 días. Ese plazo se cumple el 1 de diciembre. Y si de aquí al 1 de diciembre esto no está cubierto, sencillamente habrán operativos que van a retirar eso. Esperemos que Proconsumidor cumpla
Y esperemos que también los dueños de colmados, los distribuidores de agua, cumplan con esto también. Finalmente, ya con esto sí termino, invitarlos a todos a que participen este domingo en una actividad familiar llamada Efecto Mariposa. Oye, qué lindo, oye, Consuelo, un pequeño aleteo puede provocar un cambio poderoso. Exacto. A propósito de las mariposas, de las hermanas Mirabal, es una actividad familiar ahí en el Parque Eugenio María de Hostos y frente al Malecón, el domingo de 2 de la tarde a 7 de la noche. En principio iba a ser el domingo pasado, un día antes de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, pero por lluvias se pospuso y será este domingo. Ahí habrán desde títeres, con el Teatro Guloya, cuentos, con el teatro alternativo. Hay una chica, Ana, que mueve las flores, que se encarga de actividades de bienestar, de relajación. Entonces dicen, es un momento de reflexión para recordar esos valores que inspiraron a las muchachas y que nos permiten, que podemos actualizar eso y que nos permiten construir un futuro mejor. Un pequeño aleteo puede provocar un cambio poderoso. Ese es el concepto de la teoría del caos. Sí, eso es bellísimo. Las ecuaciones de Lorentz. Sí, ese es el concepto básico de la teoría del caos. O sea, que algo mínimo que va sucediendo y sucediendo, a lo mejor en miles de años, algún día se transforma en algo más grande. Pero no solo la teoría del caos, adecuado, porque ¿cómo le llamaban a las muchachas? Ay, sí, las mariposas. Las mariposas. Por eso mismo. Entonces está muy actualizado, algo del 60 con esta teoría del caos, y a los creativos, creo que la agencia de Michael Fonseca está detrás de todo muy esto. Bello. A los creativos, felicidades, inclusive a la invitación viene con la forma de una mariposa, ponen tu nombre, todo muy personalizado. Éxitos en esa actividad y participen. Cambio fuera. Sí.